La casa aún olía a flores marchitas y a pastel de boda. Los corredores, decorados hacía apenas 2 días con gardenias y cintas blancas, parecían guardar el eco de las risas y la música. Isabel Herrera, viuda desde hacía 8 años, aún sentía en el pecho la mezcla de orgullo y melancolía que había acompañado la boda de su única hija, Clara. Esa tarde, Clara regresó a casa acompañada de su flamante esposo, Diego Morales. Clara irradiaba felicidad, con ese brillo en los ojos que solo tienen las mujeres recién casadas. Diego, en cambio, parecía demasiado cómodo, como si ya se hubiera adueñado de todo lo que lo rodeaba. Su brazo descansaba sobre la silla de Clara con una confianza que rozaba la arrogancia. Mientras conversaban de su luna de miel en Santorini, Diego deslizó un sobre manila por la mesa de caoba. El sobre se detuvo justo frente a la taza de té de Isabel. Ella lo miró con recelo. «Esto es solo para facilitar las cosas», dijo Diego, con voz suave y sonrisa impecable. «Planificación, ya sabe, un poco de organización financiera para el futuro». Clara, deseosa de que su madre aprobara todo, intervino rápido. «Es solo una formalidad, mamá. Diego es brillante con las finanzas. Estamos pensando en un fideicomiso para cuando tengamos hijos». Isabel sonrió débilmente, pero por dentro sintió un frío punzante. El sobre pesaba más de lo normal, y en el frente estaba escrito con tipografía rígida e impersonal: Isabel Herrera. No dijo nada. Los dejó marchar, escuchando cómo el auto se alejaba por el camino arbolado. Solo entonces tomó el sobre con manos temblorosas. Lo que encontrara dentro podía cambiarlo todo. Las manos de Isabel se aferraban al sobre como si contuviera una serpiente venenosa. Durante largos minutos no se atrevió a abrirlo. El reloj del comedor marcaba un tic-tac ensordecedor, y la casa, tan silenciosa después de la boda, parecía contener la respiración con ella. Por fin rompió el sello. Dentro, un contrato grueso, lleno de cláusulas y párrafos legales, la esperaba como un depredador oculto. A medida que pasaba las páginas, el nudo en su estómago se volvía cada vez más denso. Era un acuerdo financiero preliminar, redactado como si ya hubiera aceptado transferir una parte importante de sus bienes a un nuevo fideicomiso familiar. Y lo más perturbador, ese fideicomiso sería administrado exclusivamente por Diego. «Dios mío», susurró Isabel, dejando caer los papeles sobre la mesa. Clara y Diego creían que ella era una viuda con cierta comodidad, una casa bonita, una pensión modesta y algunos ahorros. No sabían la verdad. Nadie la sabía. Años atrás, su difunto esposo, Roberto, había sido un hombre precavido. En vida, protegió una fortuna que nunca apareció en registros públicos. Al morir, Isabel, en silencio y con paciencia, consolidó todas esas inversiones ocultas en una sola cuenta privada, a nombre de una sociedad imposible de vincular con ella. $7 millones, una cifra que podía despertar la codicia más pura en cualquier corazón ambicioso. Diego, con su sonrisa encantadora y palabras dulces, no tenía idea de lo que realmente intentaba alcanzar. Creía que había encontrado un tesoro en forma de suegra vulnerable, pero estaba jugando con fuego. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. Ella no iba a ceder. Había visto hombres como Diego antes, oportunistas envueltos en trajes impecables, lobos disfrazados de príncipes. Y mientras sostenía ese contrato en sus manos, tomó una decisión. No solo rechazaría el intento. Pondría una trampa tan elegante que Diego caería en ella con una sonrisa en los labios. A la mañana siguiente, cuando Isabel apenas terminaba su café, un golpe seco resonó en la puerta principal. No esperaba a nadie. Con el corazón acelerado, abrió. Y allí estaba un hombre impecablemente vestido, con un maletín negro en la mano y una expresión profesional que no admitía rechazos. «¿Señora Isabel Montoya?», preguntó con voz grave. «Sí, soy yo», respondió con cautela. «Mi nombre es Marcos Torres. Soy abogado y represento a Clara y a su esposo, Diego Croft. Vengo a entregarle un documento de carácter urgente». El estómago de Isabel se contrajo. A regañadientes lo dejó entrar. El hombre avanzó como si la casa le perteneciera
y colocó su maletín sobre la mesa del comedor, justo donde el sobre del día anterior aún permanecía. «Se trata de un acuerdo adicional», explicó mientras abría la carpeta con movimientos calculados. «Un apéndice al contrato inicial. Sus hijos consideran prudente establecer una integración financiera inmediata. Algo que, naturalmente, también concierne a su patrimonio». Pasó una página con el dedo hasta señalar un párrafo marcado en negritas. Divulgación de patrimonio parental y estructuras de herencia anticipada. Isabel sintió un escalofrío. Eso significaba que le exigían declarar todos sus bienes presentes y futuros. Estaban husmeando, buscando. Querían llegar al secreto, a los 7 millones. Levantó la vista. El abogado la observaba con una sonrisa apenas disimulada, confiado, como un cazador que ha acorralado a su presa. «Su hija ya lo ha firmado», añadió, mostrando con un gesto casual la firma de Clara en la última página. El corazón de Isabel se quebró. Clara, ¿lo había leído siquiera? ¿O había confiado ciegamente en Diego? La voz de Isabel salió firme, helada. «Dígale al señor Croft que tendrá que esperar. Yo no firmo nada sin la revisión de mi propio abogado». Un destello de irritación cruzó el rostro de Marcos, pero enseguida se recompuso. «Como guste, señora Montoya. ¿Cuándo podrán esperar su respuesta?» «Cuando yo decida darla». Con un gesto le indicó la puerta. Cuando se cerró detrás de él, Isabel sintió un peso enorme en el pecho. Ya no era una sospecha. Era una guerra declarada. Isabel no perdió tiempo. Apenas el abogado se marchó, tomó el teléfono y llamó al único hombre en quien confiaba plenamente, Arturo Salazar, el viejo amigo y confidente de su difunto esposo. Arturo había sido como un hermano para Roberto, y su lealtad estaba fuera de toda duda. «Están presionándome con contratos, Arturo», dijo Isabel con voz temblorosa pero firme. «Clara acaba de casarse, y ya tienen abogados tocando a mi puerta». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro pausado. «¿Quieres que revise los documentos?», preguntó él con serenidad. «No», respondió ella cortante. «Quiero que redactes un señuelo». Hubo un instante de sorpresa, y luego una ligera risa grave de Arturo. «¿Un señuelo?» «Exacto. Quiero un resumen legal, que parezca una declaración completa de patrimonio, pero que muestre que, después de pagar las deudas de Roberto, lo único que me quedó fueron $240.000. Nada más». Arturo comprendió al instante. «Quieres que crean que el pozo es poco profundo, que no merece la pena excavar». «Así es. Y quiero que sea lo suficientemente convincente para que alguien como Diego pueda descubrirlo por su cuenta. El dinero real estará protegido en un fideicomiso ciego. Jamás lo alcanzarán». Del otro lado, Arturo exhaló lentamente. «Siempre fuiste un paso adelante, Isabel. En menos de una semana, los documentos falsos estaban listos. Carpetas bien presentadas, sellos notariales, todo en orden. Isabel los colocó estratégicamente en su estudio, como quien deja una fruta madura al alcance de un ladrón. Y luego esperó. 4 días después, la confirmación llegó como había imaginado. Una alerta de fraude en su banco. Alguien había intentado acceder a una antigua cuenta conjunta bajo su apellido de soltera, una cuenta olvidada que solo Clara conocía. Isabel apretó los dientes. Ya no estaban tanteando. Estaban excavando con avidez. Y Diego había encontrado el primer hilo falso de su trampa. El mensaje del banco era claro. Alguien había tratado de vaciar aquella vieja cuenta conjunta. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No le sorprendía el intento. Lo que la helaba era el origen del acceso. La tableta de su hija, rastreada hasta el hotel de su luna de miel en Santorini. Diego ya no era solo un oportunista, era un ladrón con acceso a la vida digital de Clara. Esa noche, Isabel se quedó sentada en la cocina, con los documentos falsos en una mano y el contrato de Diego en la otra. Ya no bastaba con la defensa silenciosa. Era hora de un enfrentamiento, pero uno distinto. No con rabia, sino con algo que él jamás esperaría. Gratitud. A la mañana siguiente, Isabel llamó a Clara. «Cariño», dijo con voz cálida, conteniendo la furia. «¿Cuándo vuelven?» «Mañana, mamá». «¿Por qué?» «Dile a Diego que tengo los papeles listos. He pensado mucho y creo que tiene razón.
Quiero hablar con ustedes en persona. Almuerzo en mi restaurante favorito, invito yo. Del otro lado de la línea, la voz de Clara sonó aliviada. Sabía que lo entenderías. Isabel colgó con el rostro endurecido. Ellos pensaban que estaban a punto de ganar. No sabían que caminaban directo a su propia caída. Pero antes de que pudiera afinar su plan, el teléfono vibró con un mensaje de Clara. «Mamá, tenemos que hablar primero. Por favor, no te enfades. Diego dice que lo amenazaste». Isabel sintió un nudo en el estómago. Él estaba torciendo la historia, pintándola como la villana. De inmediato llamó a Arturo. «¿Ya están distorsionando todo?» «Lo esperaba», respondió él calmado. «¿Seguimos con el almuerzo?» «Sí, pero no irás como abogado, solo como mi amigo. Y observa todo. El tablero estaba listo». Isabel no buscaba guerra abierta, buscaba que Diego cayera en su propia red. El jardín del café estaba tranquilo, con mesas blancas bajo la sombra de glicinas florecidas. Isabel eligió ese lugar a propósito. Parecía un escenario inocente, casi íntimo. Allí, lo falso podía confundirse con lo verdadero. Llegaron puntuales. Diego, impecable en un traje de lino claro, irradiaba una seguridad estudiada. A su lado, Clara parecía inquieta, jugando con los pliegues de su vestido. Isabel los recibió con una sonrisa contenida, y unos minutos después, Arturo apareció, discreto, como un viejo amigo que solo pasaba a acompañar. La charla inicial fue incómoda. Pequeños comentarios sobre el viaje, sobre el clima, sobre trivialidades que flotaban como humo. Diego fue el primero en lanzarse al ataque disfrazado de cortesía. «Isabel», dijo inclinándose hacia adelante, su tono impregnado de dulzura ensayada, «quiero aclarar algo. Jamás quise presionarte. Mi única intención es proteger a Clara, y claro, a ti también». Con un gesto teatral, sacó de su maletín el mismo sobre Manila. Lo colocó en la mesa, como si ofreciera un regalo. Isabel no perdió la compostura. Tomó el sobre con calma, pero en vez de abrirlo, deslizó otro documento de su bolso. Lo puso encima del suyo, con movimientos lentos, calculados. «Y yo también quiero ser transparente», dijo suavemente. «Aquí está mi declaración completa de herencia. $240.000, después de las deudas de Roberto. Eso es todo lo que quedó». El silencio fue inmediato. Diego sonrió, pero sus ojos se enturbiaron. Era demasiado poco para justificar tanto riesgo. Clara, en cambio, parecía herida. «¿Eso es todo lo que papá dejó?», preguntó con voz temblorosa. «Tu padre tenía más pasivos de los que imaginabas, hija. Yo solo quería que recordaras lo bueno, no las cuentas». Arturo observaba en silencio, grabando cada gesto en su memoria. Diego se levantó de repente, con una risa forzada. «Necesito el baño». Cuando se alejó, Clara se inclinó hacia su madre. «Mamá, ¿de verdad lo amenazaste?» «No, Clara. Solo dije que no firmaría nada sin mi abogado. Y eso, al parecer, lo asustó». Isabel miró cómo Diego desaparecía entre las mesas. Sonrió para sí misma. La trampa estaba funcionando. 2 noches después, Isabel recibió la llamada que confirmaba sus peores sospechas. Su banquera, con voz urgente, le informó que alguien había intentado retirar los $240.000 de la cuenta falsa que ella había preparado. El intento provenía de un dispositivo vinculado a la tablet de Clara en su hotel de Santorini. El corazón de Isabel se aceleró. No se trataba solo de Diego. Ahora también estaba comprometida la confianza de su hija. Respiró hondo y marcó el número de Arturo. «Intentaron vaciar la cuenta falsa», le explicó. «El rastro digital apunta a Grecia». Arturo escuchó con calma y respondió: «Perfecto. Esto nos da pruebas. El IP, la firma del dispositivo, todo está registrado. Vamos a demostrarlo». Al día siguiente, Isabel pidió a Clara que viniera sola a casa. La joven llegó tímida, con pasos vacilantes, y se sentó frente a su madre en la mesa de la cocina. Entre ambas, el aroma del pastel de limón, recién horneado, parecía suavizar la tensión. «Clara, necesito hablar contigo», comenzó Isabel con voz tranquila. «Anoche alguien intentó vaciar mi cuenta de retiro usando tu tablet». Los ojos de Clara se abrieron con horror. «¿Diego?», susurró. «No puede ser». «Sí», confirmó Isabel. «Intentó tomar todo lo que él creía que era dinero real. Y lo peor,
Tenía acceso a tus contraseñas y a tu vida digital completa. Clara tragó saliva y cubrió su rostro con las manos. «Me engañaste», gritó entre lágrimas. «¿Todo esto era una trampa?» «Te protegí», dijo Isabel con firmeza. «Necesitaba saber quién era realmente Diego antes de que pudiera hacerte daño». La joven se levantó bruscamente. «¡Esto es una locura!», exclamó. «Me estás espiando». «No, hija, estoy evitando que te roben», replicó Isabel manteniendo la calma. Después de unos minutos de silencio tenso, Clara bajó la mirada y finalmente tomó la mano de su madre. «Lo siento. No entendía que lo hacías por mí». Isabel sonrió, suavizando la atmósfera. La trampa había funcionado. Diego había mordido el anzuelo y su hija estaba a salvo, pero aún quedaba la confrontación final. Al día siguiente, Isabel y Clara llegaron temprano a la oficina de abogados neutral. Diego apareció con su habitual sonrisa confiada, ignorando que la situación ya había cambiado por completo. Arturo, con expresión serena, sostenía una carpeta que contenía todas las pruebas: registros digitales, rastros de IP y el video que mostraba a Diego presumiendo sobre cómo tomaría el dinero tras la boda. «Buenos días, Diego», saludó Isabel firme y serena. «Creo que necesitamos hablar». Diego frunció el ceño, pero su arrogancia aún se reflejaba en su postura. Arturo abrió la carpeta y comenzó a mostrarle los registros. Cada intento de acceder a la cuenta falsa, cada manipulación digital y la evidencia del video quedaron expuestos ante él. Diego se puso pálido. Sus manos temblaban levemente mientras hojeaba las páginas. Esto no prueba nada», balbuceó tratando de mantener el control. «Oh, pero sí», intervino Isabel con calma. «Has intentado apropiarte de fondos sin autorización, has manipulado información y vulneraste la confianza de tu propia esposa». Clara, sentada junto a su madre, respiró profundo. Por primera vez, vio la verdadera dimensión de lo que su madre había hecho para protegerla. Diego intentó discutir, pero Isabel continuó. «Firma este acuerdo de anulación completa y renuncia a cualquier reclamo legal sobre Clara. No habrá juicio, no habrá demandas, solo tu cooperación». Diego, atrapado y sin salida, miró a Clara. Su arrogancia se había desvanecido. Comprendió que su plan había fracasado. Con un suspiro firmó cada documento. La sala quedó en silencio, salvo por el rasgueo de la pluma sobre el papel. Isabel miró a su hija y sonrió suavemente. «Estás a salvo ahora», susurró. Clara rompió en llanto, pero esta vez de alivio. «Gracias, mamá», susurró, abrazando a Isabel con fuerza. Arturo cerró la carpeta y afirmó: «Caso cerrado. Toda la evidencia está documentada. Diego no podrá volver a interferir». Al salir, Isabel y Clara caminaron juntas. La tensión de semanas de engaños y traiciones comenzaba a disiparse. La hija había aprendido la lección y la madre había protegido lo más importante: la seguridad y el bienestar de su familia. Mientras avanzaban por la calle, Isabel pensó: el verdadero legado no era solo el dinero que había heredado de su esposo, sino la sabiduría para enfrentar la mentira con paciencia, astucia y amor. Y esa lección finalmente podía compartirse sin miedo con su hija. Después de la confrontación, Isabel y Clara regresaron a casa. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo de naranja y dorado los tejados. El aire estaba cargado de un silencio cómodo, de esos que llegan después de la tormenta. Ambas se sentaron en la sala, aún procesando lo ocurrido. «Mamá», Clara comenzó con voz temblorosa, «no puedo creer que hayas planeado todo esto para protegerme». Isabel tomó la mano de su hija, apretándola con suavidad. «Hija, no era un juego. Solo quería asegurarme de que nunca te hicieran daño por dinero o engaños. Tenía que estar un paso adelante de Diego». Clara respiró hondo, dejando que la tensión se disolviera poco a poco. «¿Y lo estuviste?», dijo finalmente con lágrimas en los ojos. «No solo me protegiste, también me enseñaste a no confiar ciegamente». Isabel sonrió, con una mezcla de alivio y orgullo. «Exacto. Y quiero que aprendamos juntas a manejar todo esto de ahora en adelante.
sin secretos, sin miedo, solo honestidad. Para sellar la reconciliación, prepararon la cena juntas. Clara movía los ingredientes con cuidado, mientras Isabel supervisaba con tranquilidad. Entre risas tímidas y conversaciones sobre el futuro, comenzaron a reconstruir lo que la codicia de otro hombre había amenazado con destruir. ¿Crees que podremos confiar plenamente la una en la otra?, preguntó Clara mientras colocaba los platos en la mesa. Sí, respondió Isabel con firmeza. Esta experiencia nos enseñó lo importante que es la confianza y la comunicación, y sobre todo, que juntas somos más fuertes. Durante la cena, compartieron recuerdos de su familia y hablaron de planes futuros, inversiones, vacaciones y cómo cuidar de su legado familiar. La conversación fluyó naturalmente, como si nunca hubieran existido los días de tensión y miedo. Cuando Clara se retiró a su habitación esa noche, Isabel la observó desde la puerta. Por primera vez en semanas, hubo paz en su corazón. No solo habían salvado la herencia y la seguridad financiera, sino que habían reconstruido su relación, más fuerte y honesta que nunca. Isabel sabía que lo que habían enfrentado quedaría como una lección imborrable. La verdadera riqueza no estaba solo en el dinero heredado, sino en la capacidad de proteger, enseñar y amar sin reservas. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Isabel se levantó temprano, disfrutando del silencio de la casa. Por primera vez en semanas, no había tensión ni temor, solo una sensación de esperanza y renovación. Clara bajó a la cocina, con una sonrisa genuina, sin prisa, sin miedo. «Buenos días, mamá», dijo, abrazándola con sinceridad. «Buenos días, hija», respondió Isabel, devolviendo el abrazo. «Hoy comienza un nuevo capítulo». Ambas se sentaron a planificar el futuro. Hablaron de cómo manejarían juntas las inversiones familiares, la herencia y las decisiones importantes, ahora con total transparencia. Cada decisión se discutiría, cada paso se acordaría. No había más secretos, ni miedo a traiciones. «Quiero aprender de ti, mamá», dijo Clara con admiración. «Y también quiero aportar ideas nuevas, tecnología, mejoras, sin poner en riesgo a la familia». «Y yo quiero aprender de ti», replicó Isabel. «Tu visión y mi experiencia pueden complementarse. Juntas podemos lograr mucho más». Esa tarde prepararon la comida juntas, riendo mientras recordaban momentos del pasado y creando nuevos recuerdos. La cocina se llenó de aromas familiares, de confianza reconstruida y de la calidez de la familia unida. Más tarde, Isabel y Clara se sentaron en la terraza, viendo cómo el sol caía sobre la ciudad. «¿Crees que todo estará bien ahora?», preguntó Clara. «Sí», respondió Isabel. «Lo más importante es que ahora nos tenemos la una a la otra. Eso es más valioso que cualquier dinero o inversión». Clara asintió, apretando su mano sobre la de su madre. La tensión que había existido durante semanas se había disuelto, reemplazada por respeto, amor y colaboración. Con el tiempo, comenzaron a implementar mejoras en la empresa familiar, combinando la experiencia de Isabel con la energía y visión moderna de Clara. La relación madre-hija se fortaleció, y la familia entera disfrutó de la armonía recuperada. Isabel comprendió que la verdadera herencia de su esposo no era solo el dinero, sino la sabiduría, la fortaleza y la capacidad de proteger lo que realmente importaba: la familia y los lazos que los unían. Finalmente, mientras el sol se ocultaba, ambas miraron el horizonte y sonrieron. El pasado quedaba atrás, y un futuro brillante y compartido comenzaba,